Hola, en este tutorial vamos a ver el algoritmo computacional de la eliminación de Gauss simple. Mi nombre es Enrique Martínez Roldán y el contenido de esta presentación consiste en ver una breve introducción. Posteriormente vamos a ver cómo implementar un ciclo para movernos en las filas y cómo obtener los factores que necesitamos para llevar a cabo la eliminación de Gauss. Después veremos la necesidad de implementar también otro ciclo anidado que nos servirá para movernos horizontalmente en cada una de estas filas. Luego discutiremos el objetivo de la eliminación completa y veremos cómo repetir todo el proceso de eliminación para poder llevar a cabo la eliminación del resto de las columnas. Y al final veremos algunos detalles con la última versión del algoritmo de eliminación y las referencias que utilizamos. Bueno, este algoritmo se basa en el que presenta Steven Chapra en su libro Métodos numéricos para ingenieros, la 7ª edición. Él divide este algoritmo en dos procesos. El primero es el que se denomina eliminación hacia adelante y es el que veremos en esta presentación, y el segundo es el de la sustitución hacia atrás. Para poder hacer esto haremos una representación matricial del sistema de ecuaciones lineales que pretendemos resolver, y para hacer esto pues vamos a ocupar una notación en donde con las letras mayúsculas, en este caso A, indica que tenemos un arreglo de 2 dimensiones, y para los vectores o los arreglos de una sola dimensión que contienen los valores de X y de B, ocupamos las letras minúsculas. Estas letras minúsculas nos indican que son arreglos de una sola dimensión. Chapra, para hacer énfasis en que se está hablando de arreglos, utiliza también una notación con corchetes. Esto es, corchetes A significa que estamos hablando de un arreglo de 2 dimensiones, en este caso con los coeficientes de las ecuaciones. Bueno, el algoritmo de eliminación hacia adelante consiste en una primera etapa en poder eliminar columna a columna todos los coeficientes debajo de la diagonal principal. Entonces aquí obviamente tenemos que comenzar a hacer esta eliminación a partir del primer elemento de la segunda fila, ¿sí? Porque está debajo de la diagonal principal. La primera fila que vamos a utilizar pues es la que conocemos como pivote, y esta nos va a servir para poder modificar el resto de las ecuaciones o filas que están abajo y poder llevar a cabo la eliminación de los elementos que están, en este caso, en la primera columna, que serían A21, A31 hasta AN1. Bueno, para poder llevar a cabo esta eliminación de los elementos de la primera columna, vamos a seleccionar cada uno de los elementos a partir de la segunda fila, ¿sí? Y vamos a dividirlos entre el primer elemento de la primera fila. Entonces, para esto vamos a generar los siguientes factores: A21 entre A11, A31 entre A11, A41 entre A11 y así sucesivamente hasta AN1 entre A11. Lo que podemos observar en común es que todos estos factores tienen el mismo denominador, A11. ¿Sí? Esto es muy importante observarlo. Y lo que varía en el numerador únicamente es el primer subíndice, ¿sí? Que va de 2 a n. Entonces, para poder obtener todos estos factores que observamos aquí a la izquierda del arreglo, lo que podemos hacer es ir recorriendo cada una de las filas a partir de la segunda y almacenar a la variable factor cada uno de estos cocientes que obtendremos a partir de la división de A y 1 entre A11. Entonces, dado que la variable de control es i, justamente esta me va a dar todos los valores que yo necesito para moverme hacia abajo. Como lo podemos ver en el subíndice coloreado en rojo, pues tendríamos que movernos hacia A21, hacia A31, hasta llegar hasta AN1, lo cual logramos con esta estructura repetitiva controlada por i, que va de 2 a n. Bueno, ahora necesitamos también pues ocupar estos factores para poder llevar a cabo la eliminación. Pero no solo eso, sino que tenemos también que modificar el resto de los elementos de la misma fila. Los factores que se obtienen los vamos a utilizar con una segunda estructura repetitiva
anidada a la anterior, que va a estar controlada por la variable j, y entonces como va a recorrer desde el primer elemento de cada fila hasta el último, entonces su recorrido va a ser de 1 hasta n. Por eso toma el primer valor con el que se inicializa la variable de control j es 1, y el último al que debemos llegar es n. Por eso, mientras j sea menor o igual a n, vamos a llevar a cabo el proceso de eliminación que ustedes ya conocen, que consiste en tomar este factor que ya obtuvimos para la fila en turno y lo vamos a multiplicar por el elemento que corresponda. En este caso, pues el primer elemento por el que se va a multiplicar el factor precisamente es el que se quiere eliminar, y entonces sería el elemento A21, que multiplicado por el factor, su resultado se lo vamos a restar al elemento A21 para poderlo eliminar, y asignamos ese mismo valor en esa posición, en A21. Con esto hacemos la eliminación. Recuerda que esto mismo tenemos que hacerlo en el resto de los elementos de la misma fila. Por lo tanto, vamos a cambiar el subíndice j. Apoyándonos con la variable de control j, entonces incrementamos en 1 y vuelve a comenzar esta misma operación que acabamos de mencionar, modificando a la derecha el resto de los elementos en A. ¿Sí? Finalizando esto, entonces se actualiza la variable de control y cambiamos de fila. Entonces el resultado que obtendríamos es este que estamos observando. Podemos observar la primera columna eliminada, la fila pivote está en negro, esa no se modifica, y lo que también está modificado está aquí en color café. El resto de los elementos que ya fueron modificados una vez, el apóstrofe indica que ya fueron modificados una vez, y que también pues pudimos llevar a cabo a la vez la eliminación de la primera columna de coeficientes. Bueno, lo que nos falta agregar es la modificación en el vector de términos independientes b. Entonces acuérdate que para no perder la igualdad en cada una de las ecuaciones, lo que hagamos del lado izquierdo de una ecuación debemos hacerlo también del lado derecho. Y esto se hace como, pues simplemente agregando esa misma operación que usamos para eliminar anteriormente y modificar el resto de los elementos, pero ahora para el vector b. Entonces, fuera de la estructura repetitiva anidada, vamos a agregar esta operación para que se realice una sola vez. ¿Sí? ¿Por qué una sola vez? Porque el vector de términos independientes b solo tiene un elemento por fila. Entonces no necesitamos de una estructura repetitiva interna para poder llevar a cabo la modificación de las filas. Esto se hace ocupando la variable de control i, que corresponde a las filas. Solo será una vez por cada fila. Bueno, con esto entonces tendríamos también modificada a los valores de los elementos del vector b, y podemos continuar con el proceso. Para poder llevar a cabo el proceso hacia adelante en el resto de las columnas, pues lo que debemos hacer es que una vez que terminamos con la eliminación de la primera columna, debemos avanzar hacia la siguiente, cambiando de fila pivote, ¿sí? Un renglón abajo, una fila abajo, y avanzamos una columna a la derecha y volvemos a comenzar con el mismo proceso. ¿Sí? Entonces, por cada columna eliminada, las filas correspondientes se modifican una vez más, teniendo n ecuaciones. Al final del proceso de eliminación tendremos n menos 1 modificaciones en la última fila. ¿Sí? Entonces, aquí lo podemos ver más claramente. Si tenemos n ecuaciones o n filas, ¿sí? Debemos llegar aquí a tener n menos 1 modificaciones en el último elemento de la matriz A, que está en la parte inferior derecha, y el último elemento del vector de coeficientes b. Así que estoy aquí coloreando en azul.
Bueno, entonces hay algunos detalles importantes que debemos discutir para poder definir la versión final de nuestro algoritmo. Debajo de la diagonal principal, todos los elementos de la matriz A son 0, ¿no? Pero después ya no vamos a ocupar para nada estos valores. O sea, simplemente, digamos, son un indicador de lo que queremos realizar, ¿no? Vamos a tomarlo así. Para lograr eliminar todos estos coeficientes se tuvieron que hacer n-1 modificaciones en la última fila, ¿sí? Lo que está aquí en el recuadro azul. Entonces, para poder continuar con el proceso de sustitución hacia atrás, que es el algoritmo que sigue después de este que estamos analizando, solo ocuparemos los elementos que están desde la diagonal principal hacia arriba, ¿sí? En el arreglo A y todos los elementos del vector B que resulten. Esto es muy importante tomarlo en cuenta para poder entender el diseño del algoritmo que estamos trabajando. Entonces, en esencia, lo que queremos es repetir el proceso de eliminación que vimos en un inicio, pero para el resto de las columnas. Por ejemplo, después de haber eliminado a la primera columna de coeficientes, debemos movernos una fila hacia abajo y una columna a la derecha. Entonces tenemos que modificar a todos los elementos que están en el segundo recuadro y repetimos este mismo proceso moviéndonos una fila hacia abajo y una fila a la derecha para el tercer recuadro que aquí estoy resaltando, hasta llegar. La última modificación que haremos, ¿sí?, será pues cuando lleguemos a la penúltima columna, que debemos hacer 0 debajo de la diagonal principal, ¿sí? Entonces debemos poner especial atención en cómo se mueven los índices de cada uno de los valores que van a servir ahora como denominador de nuestros sucesivos factores que vamos a obtener, ¿sí? Digamos, el denominador de los factores para eliminar a la primera columna, ¿sí?, va a ser A11, ¿sí? Esto es I y J valen 1. Entonces, esto es característico. El denominador para llevar a cabo la segunda eliminación, que corresponde a la segunda columna, y la modificación del resto de los elementos, pues va a tener también los mismos subíndices, ¿no? I2 y J2. Avanzamos a la siguiente eliminación, el siguiente proceso de eliminación, y I vale 3 y J vale 3. ¿Sí? Entonces así vamos a seguir hasta que lleguemos a la penúltima columna que eliminar, en donde I va a valer n-1 y J n-1. ¿Sí? Estos valores son importantes tomarlos en cuenta para poder entonces ver cómo vamos a repetir el proceso de eliminación en el resto de las columnas. Entonces debemos considerar lo siguiente: en la última versión del algoritmo, los valores iniciales de las variables de control de los ciclos estaban fijos. Para poder repetir este mismo proceso de eliminación y hacer el cambio de las filas pivote, así como de las columnas correspondientes, vamos a anidar los dos ciclos que ya estudiamos previamente en un tercer ciclo, ¿sí? Entonces este tercer ciclo va a hacer un recorrido entre todos estos valores de las modificaciones que acabamos de comentar, desde 1 hasta n-1. Entonces los dos ciclos anidados van a iniciar dependiendo de la variable, del valor que tenga la variable de control del ciclo externo. Sí, vamos a verlo más claramente aquí. Esta sería la versión final de nuestro algoritmo. Tenemos los dos ciclos que habíamos discutido, que están controlados por I y por J, pero los vamos a anidar en un tercer ciclo exterior que va a estar controlado por K. K dijimos que iba a ir desde 1 hasta n-1, que corresponde con todas las modificaciones que yo quiero hacer dentro de mi sistema. ¿Sí? Entonces K comienza desde 1, pero ahora el valor inicial de la variable de control I, que corresponde con la segunda estructura repetitiva,
va a depender del valor que tenga acá. Entonces y va a ser igual a k más 1, ¿sí? En un primer momento. Y también j lo vamos a hacer que dependa del valor de k, ¿sí? Con esto podemos entonces repetir todo el proceso de eliminación hacia adelante, variando el valor inicial de nuestras variables de control anidadas, ¿sí? Con lo cual podemos hacer la modificación hacia adelante y poder trabajar sobre todos estos valores que nos interesa modificar y que nos van a ayudar a obtener con la sustitución hacia atrás todos los valores de las incógnitas x. Entonces aquí en concreto lo que modificamos respecto de las versiones anteriores del algoritmo son los valores iniciales de i y de j que dependen de k, pero también pues podemos observar aquí que está resaltado en rojo que el factor se va a obtener con a y k, ¿sí? Si recuerdan, para los factores que nos interesaba obtener, comenzábamos desde a y 1 sobre a11. Lo que íbamos variando era el subíndice i, y con esto obteníamos a21, a31 hasta an1 para el numerador de todos los factores, permaneciendo constante los denominadores, que son a11. Entonces aquí tiene sentido que yo haya puesto a y k sobre a k subíndice k, ¿no? El ciclo de i me va a ayudar a cambiarme de fila hacia abajo, y el ciclo de k me va a ayudar a cambiar los valores iniciales de los ciclos internos para poder repetir todo el proceso. Bueno, no debemos dejar de lado que este algoritmo en esencia hace todas las modificaciones que nos interesa realizar desde la diagonal principal hacia arriba, pero en realidad no va a hacer ceros todos los elementos de abajo. Este algoritmo está diseñado para poder hacer las modificaciones de los valores que nos interesan, pero a final de cuentas vas a poder observar que los valores que están debajo de la diagonal principal van a permanecer siendo diferentes de cero, quizás, ¿no? Esto no debe asustarnos, porque lo que nos interesa es tener modificados los valores de la diagonal principal hacia arriba y después hacer el proceso de sustitución hacia atrás. Bueno, eso es todo. Posteriormente hay que analizar el proceso de sustitución hacia atrás y continuar.